Si ustedes recuerdan, Esdras había llegado con el segundo grupo que había dejado Babilonia, el segundo grupo que había dejado el cautiverio. Todo parecía que estaba marchando bien cuando llegó Esdras por 4 meses, hasta que los jefes se acercaron a Esdras y le informaron que no todo estaba bien. Se había caído en un grave pecado, a tal grado que Esdras, al escuchar esta noticia, cae en una gran tristeza. Y nosotros leíamos la semana pasada que Esdras estuvo angustiado en gran extremo. También la Biblia nos dice que estuvo en aflicción. También recalca esto cuando dice que se sentía confuso y avergonzado delante de Dios. No solo eso, leímos en este capítulo 10, versículo 1, que cayó en llanto, rompió en llanto. Dios anteriormente ya había castigado al pueblo por este mismo pecado, pero ellos no habían entendido la lección. Ahora, ¿por qué el pueblo estaba en un gran problema ante Dios? Miren todo lo que pasó. Habían pecado ellos deliberadamente. Ellos sabían exactamente lo que la ley de Dios decía y aún así decidieron ir en contra de ella. Tomaron mujeres de naciones extranjeras, las cuales adoraban a otros dioses. Hicieron alianzas con otras naciones también. No solo eso, también ellos habían sido piedra de tropiezo para muchos. La Biblia nos dice que los líderes fueron los primeros en cometer este pecado tan grave. Los sacerdotes del templo, así como los levitas, los trabajadores, estaban involucrados en este pecado. No solo eso, ellos se atrevieron a dejar a sus familias para unirse con otras mujeres. No fueron fieles al pacto que habían prometido delante de Dios, como lo aprendimos la vez pasada en Malaquías 2:14. Complicaron aún más las cosas porque ellos tuvieron hijos con estas uniones ilícitas, lo cual enredaba a muchísimo más este problema y lo hacía más complicado. Pero sobre todo, ellos habían sido infieles a Dios. Estaban haciendo las mismas abominaciones que hacían los otros pueblos. Le devolvieron mal a Dios por la misericordia y el bien que Dios les había dado. Al ver todo esto, parecía que ya no había ninguna esperanza para esta gente. Quizás tú conoces a alguien que está en la misma situación y tú dices, ya no hay remedio para esa persona. Ese es un pecador empedernecido que no va a dejar su maldad. A lo mejor tú conoces a alguien así, o a lo mejor tú mismo estás en una situación semejante cuando dices, ya no hay esperanza para mí ante Dios. Es en este contexto cuando leemos unas palabras muy impresionantes y valientes de Sedequías en el versículo número 2. Mira lo que dice Sedequías. Mas a pesar de esto, a pesar de lo complejo del problema, dice Sedequías, aún hay esperanza para Israel. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decir una cosa así? ¿En qué se basa él para afirmar algo semejante? ¿Sabes? Secanías tenía razón. Aún hay esperanza para el más vil pecador. Dice Daniel 9:9 lo siguiente: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nuestro Dios es misericordioso y grande para perdonar, pero hay que buscarlo de la manera adecuada para obtener ese perdón. Y lo primero que vamos a aprender en este capítulo es que para obtener el perdón de Dios y esa misericordia, lo que tenemos que hacer es tomar el camino de la confesión. Observemos el pueblo de Dios cómo confesó su pecado. Mira el versículo número 1 lo que nos dice. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrado delante de la casa de Dios, se juntaron a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres
y niños. En este capítulo vemos a Esdras haciendo algo muy importante para lograr esa restauración. ¿Qué está haciendo Esdras? Está confesando el pecado. Otros que cayeron en pecado como David, tomaron este mismo camino de la confesión. Por ejemplo, nos dice Salmo 32:5, palabras de David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. El no confesar el pecado delante de Dios hace que el tiempo pase y las cosas se empeoren aún más. Y el mismo David nos da testimonio de esto cuando él cayó su pecado. Dice Salmo 32, versículo 3 y 4 lo siguiente. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios se hizo más pesada, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esdras, en cuanto supo la situación del pecado del pueblo, lo confesó ante Dios porque sabía que era muy importante no dejar pasar más tiempo. Para aquel que está en pecado, te digo, querido amigo, querido hermano, no dejes pasar más tiempo, porque la mano de Dios se va a hacer cada vez más y más pesada sobre ti. Toma el camino de la confesión, confiesa tu pecado ante Dios. Mira lo que dice este versículo número 1. Entonces se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Es muy interesante la fotografía que yo veo aquí. Gente de todo tipo y de todas edades se juntaron a Esdras y lamentaron con él. ¿Te das cuenta? Qué hermosa fotografía, qué hermosa imagen tenemos aquí de toda una familia yendo a la casa de Dios con sus hijos. Qué hermoso es que todos ellos lamentaron el pecado de la nación. Esdras no estaba solo, tenía el apoyo de sus hermanos en la fe, pero me llama mucho la atención que Esdras menciona que también ahí había niños. Por eso yo te recomiendo que hagas parte de tu adoración a toda tu familia. Enséñales sobre el pecado y las consecuencias a aquel que lo comete sin importar la edad. A su nivel, enséñales acerca del pecado. Muéstrales lo importante que es ser parte de una familia espiritual que busca alabar a Dios y apoyar a los hermanos. Esto es lo que vemos aquí. Después de que se reunió el pueblo ahí en el templo, ellos van a trabajar acerca de un plan para solucionar el problema en el que estaban metidos. Mira lo que nos dice el versículo número 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, a los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado. Nuevamente confiesa que han pecado. Hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Secanías es el que toma el liderazgo para ser la voz de los que se habían reunido con Esdras. Como Esdras, Secanías también se identifica con aquellos que habían pecado, aunque él no había cometido ese pecado. También como Esdras está haciendo confesión, y eso es muy importante. Secanías dice: pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Al igual que Esdras, él no disfrazó el pecado, sino que lo nombró directamente y dijo lo que era. Dios les había alertado contra la unión con los incrédulos, pero ellos no habían hecho caso. Esta situación era muy seria porque habían dejado a sus esposas y le habían sido infiel a su Dios, quien había sido sumamente misericordioso con ellos. ¿Sabes? Cuando confieses tu pecado delante de Dios, dilo directamente y específicamente. No lo maquilles, no puedes impresionar a Dios, no puedes esconder nada de Dios. Nombra el pecado tal como es. No te justifiques. Como vemos en este texto, el hacerlo
no funciona ante Dios y ellos confesaron directamente su pecado. Pero miren lo que dice Secanías. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Estas palabras de Secanías son impresionantes para el ojo humano, que es difícil de perdonar. Nosotros somos duros para perdonar, pero no nuestro Dios. La cosa era sumamente seria delante de Dios, pero Secanías sabía que aún había esperanza. ¿Y qué quiso decir Secanías con eso de que aún hay esperanza? Bueno, él no quiso decir que las cosas podían estar como si nada hubiera ocurrido. Lo que Secanías quiso decir es que había esperanza para reconciliarse con Dios. Como Esdras, Secanías está apelando a la misericordia de Dios porque sabe que nuestro Dios es misericordioso. Dice Salmo 27:5 lo siguiente: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Sabía que Dios era grande en misericordia y estaba listo para perdonar, pero el primer paso era confesar ese pecado. Secanías tenía razón. Mientras el pueblo pudiera encontrar a Dios, aún había esperanza, aún para el más vil pecador. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el ladrón en la cruz que estuvo con el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo cristiano tiene el perdón a su alcance por medio de Cristo Jesús. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Nosotros no podemos atrevernos a limitar la misericordia de nuestro Dios aún con el más vil pecador. Para Él hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que se arrepiente de su pecado y deposita su fe en Cristo Jesús. El único pecado que el Señor no va a perdonar es aquel que no se confiesa. Así es de que, sí, aún hay esperanza hasta para el más vil pecador que se arrepiente. El pueblo había tomado el camino de la confesión, pero eso no era suficiente. Había que dar un paso más. Este camino de la confesión los iba a llevar a la puerta del arrepentimiento y había que cruzarla. Observemos cómo el pueblo muestra realmente un arrepentimiento mediante una acción. Y este va a ser nuestro punto número 2. Cruza la puerta del arrepentimiento. Mira lo que vemos en el versículo número 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Era momento de demostrar que esa confesión era verdadera. Las palabras que estaban diciendo ellos tenían que impulsarlos a una acción que mostrara un verdadero arrepentimiento. Por eso estaban dispuestos a hacer un compromiso serio con Dios mediante un pacto. La idea de hacer un pacto era comprometerse con toda la seriedad de vida. Miren lo que dice el versículo número 3, y es un versículo muy difícil para digerir. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor. Es decir, Esdras había aconsejado, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Como puedes ver, la solución no iba a ser nada sencilla, porque cada gran pecado genera un gran dolor y una consecuencia aún mayor. Ellos debían de divorciarse de las familias que habían formado. Sin duda, los niños no tenían culpa de esto, pero su pecado afectó a sus seres queridos y traería mucha tristeza.
Ellos deberían de haber pensado en todas estas consecuencias antes de cometer este pecado. ¿Sabes? Es claro, la desobediencia a Dios siempre acarrea consecuencias muy dolorosas. Lo peor es que esas malas decisiones van a afectar primero a los más cercanos y les van a causar un gran dolor. Dios perdona, pero ¿sabes? Las consecuencias son irreversibles. Miren lo que va a hacer el pueblo. Dicen ellos, y hágase conforme a la ley. Lo mejor de esto es que la solución no venía de la imaginación del hombre o la mente maestra humana, sino venía directo de la palabra de Dios. Si ellos seguían las escrituras, no habría ningún margen de error. Ellos estaban obedeciendo lo que la Biblia decía en Deuteronomio. Deuteronomio 24:1 dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En este caso específico, la indecencia era que las esposas eran idólatras y que eran impuras. Aun cuando Dios aborrece el divorcio, como lo dice Malaquías 2:16, esta solución causaría menos dolor. Para los cristianos de hoy en día, si alguien está casado con un incrédulo o una incrédula y ella lo consiente, deben de seguir juntos. Dice 1 Corintios 7, versículo 12 y 13 lo siguiente: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Qué desafortunado es, hermanos, cuando se tiene que llegar a una situación así, donde tenemos que escoger entre dos cosas a ver cuál causa menos dolor. Eso es algo muy triste y desafortunado que causa el pecado. Por eso debemos de tener cuidado, porque el pecado causa un gran dolor con consecuencias irreversibles. Pero el verdadero arrepentimiento que va a demostrar este pueblo es mediante una acción. Ellos van a tomar esa acción, ellos van a terminar esa relación con el pecado. El primer paso era buscar a Dios, porque aún se podía encontrar, aún podía ser hallado. Miren lo que dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y ellos lo estaban buscando fervientemente en oración. Llamadle en tanto que está cercano. Versículo número 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay que dejar el pecado. Debían ellos humillarse arrepentido ante un Dios 3 veces santo. Dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, Esdras y Secanías estaban humillados física y emocionalmente con toda esta gente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto era lo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían que confesar su pecado y apartarse de él, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Esdras y los líderes habían sacado a la luz ese pecado.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto era lo que ellos estaban haciendo. Mira el versículo número 4, lo que nos dice. Levántate, le dice Secanías a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esdras sería el encargado de ejecutar todo este plan y de aplicar la ley como lo indicaba el Señor. Él era el indicado porque tenía toda la autoridad de parte del rey y también de parte de Dios. Tenía aún la autoridad de condenar a alguien a muerte, como lo estudiamos anteriormente. Pero ¿sabes? La tarea no iba a ser fácil. Por eso se le dice, esfuérzate, porque no va a ser fácil. ¿Por qué le dijo Secanías a Esdras que se esforzara? Esta labor no es sencilla, no es fácil. El confrontar el pecado siempre va a haber un riesgo de un gran rechazo. Pero esta es una de las labores de los líderes espirituales como Secanías. Por eso le dice, es tu obligación, lo tienes que hacer. Sin duda, no es una labor fácil, pero se debe de amonestar al pueblo por su pecado, porque hay una gran responsabilidad ante Dios. Mira lo que dice Ezequiel 3:16 al 19. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarás al pueblo de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Sin duda, la responsabilidad de Esdras era muy seria ante Dios y tenía que esforzarse. ¿Sabes, querido hermano? Recuerda que cuando alguien te amonesta con la palabra de Dios acerca de tu pecado, no es agradable, no se disfruta, pero esa persona está llamada por Dios para exhortarte a que dejes ese pecado para evitarte un dolor aún mayor que se aproxima. Ahora, ya con un plan definido, se buscaría que todo el pueblo se comprometiera a obedecer para acabar con el pecado. Miren lo que dice el versículo número 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que se haría conforme a esto, y ellos juraron. Todos estuvieron de acuerdo en hacer un compromiso serio delante de Dios. Ahora el siguiente paso sería dar a conocer este plan al resto del pueblo para que se reuniere. Por eso van a ver ustedes en los versículos siguientes cómo planearon reunir a toda la gente. Miren el versículo 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiere toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. El siguiente paso era reunir a todo el pueblo y dar a conocer la noticia. El pueblo se tenía que reunir y solo tenían 3 días para hacerlo. No importaban sus compromisos o lo que ellos tenían que hacer. Lo importante era estar ahí en esa reunión. De otra forma, ellos serían castigados. Podían perder sus casas y aún podrían ser desterrados de la congregación. Ahora, los líderes se habían puesto duros con el pueblo porque querían quitar ese pecado.
Era más importante obedecer a Dios que hacer cualquier otra cosa. Y aquí yo pienso que la Biblia nos está hablando claramente. Cuando hay pecado en tu vida, busca remediarlo lo más pronto posible. Todo lo demás debe de esperar. Lo importante es de que estés bien con Dios. Y es lo que los líderes están impulsando al pueblo a hacer. Al recibir la noticia, todas estas familias se reunieron ahí en el templo con Esdras y con el resto de los líderes. Miren el versículo número 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando, subrayen esa palabra, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Esta no iba a ser una reunión placentera, era una reunión llena de tensión. La gente temblaba por 2 razones. Una, por el frío de la lluvia que estaba cayendo. Y si está en la Biblia, yo no creo que esa lluvia fuera coincidencia. Y número 2, porque el tema que se iba a tratar era demasiado serio. Y así es como se debe de tratar el pecado. Versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras. Esdras nuevamente va directo al punto y les dice al pueblo cuál era el problema, cuál era su pecado: casarse con mujeres extranjeras, y eso iba directamente en contra de la ley de Dios. Dice Deuteronomio 7:2, y cuando Jehová tu Dios haya entregado estos pueblos delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás del todo y no harás con ellos alianzas. Es decir, no hagas ninguna relación con estos pueblos, ni tendrás de ellos, estos pueblos, misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ellos habían hecho estas relaciones tomando mujeres paganas. Versículo 4. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ellos sabían que el furor de Dios ya estaba encendido. Versículo número 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Ellos tenían que apartarse de ese pecado. Después de indicarles cómo habían pecado, Esdras los exhortó a obedecer y les dijo cómo dejar ese pecado. Tenían que dejar esas relaciones, tenían que dejar de juntarse con estos pueblos que los contaminaban aún con sus conversaciones. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Además, tenían que ponerle fin a esas uniones con las mujeres paganas. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Al corregir el mal camino que se había tomado, habría que tomar pasos muy difíciles y sobre todo dolorosos. Pero más difícil y más doloroso hubiera sido soportar el furor de un Dios 3 veces santo. Si estás en pecado, corrige el paso ahora mismo. No esperes más. Entre más tiempo pasa, más difícil se va a hacer. Versículo número 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Ellos estuvieron de acuerdo. Lo siguiente que hicieron fue organizar cómo iba a identificar a estas parejas que habían caído en pecado. Versículo 15 nos dice algo, que hubo un poco de oposición.
Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebataí les ayudaron. La gran mayoría estuvo de acuerdo, y aquí vemos que hubo una oposición, pero esa oposición fue pequeña. No se dan los detalles de la oposición, pero como no se dice más, yo pienso que no pasó a mayores. Algo interesante es esto. Mesulam, quien se opuso, había llegado con Esdras. Si tú recuerdas, él le había ayudado a reclutar a los levitas y quiere decir que era una persona cercana a Esdras, pero se opuso. Algo interesante es que cuando estudiemos Nehemías, vamos a ver que Mesulam siguió trabajando con Esdras. La otra persona que se opuso fue Sebataí, y era una figura muy reconocida ahí en el pueblo. Pero a pesar de este desacuerdo, vamos a estudiar en Nehemías que él siguió trabajando del lado de Esdras. ¿Qué te estoy tratando de decir o qué nos dice la Biblia? Que es válido oponerse a un punto o presentar un punto de vista. Lo que no es válido es causar una revuelta cuando Dios ha puesto a alguien a cargo. Muchos problemas se pueden evitar si le damos un voto de confianza a aquellos líderes que Dios ha puesto al frente, aun cuando tengamos una manera diferente de hacer las cosas. Ahora, el plan se ejecutaría y la nación sería purificada por completo. Versículo 17. Terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. El proceso se terminó por completo y nada quedó a medias, ni una pareja quedó con una esposa pagana. A nadie se le toleró su pecado, a nadie. Todos tuvieron que apartarse de ese pecado por completo. El trabajo se realizó aproximadamente en 3 meses. El capítulo termina dando una lista de aquellos que resultaron culpables de haber cometido este pecado. Ahora, el pueblo había tomado el camino de la confesión y había actuado para limpiarse de ese pecado en el cual ellos habían caído. El libro de Esdras termina indicando que el pueblo había sido limpiado, había sido purificado a un gran precio. El último verso nos da una lección oculta que nos anima a tener muchísimo cuidado. ¿Cómo comenzó todo? ¿Recuerdas? Con poquito, con un poquito. Y este va a ser nuestro punto número 3. No olvides la lección. No olvides la lección. Mira el versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Y cuando uno lee todos estos, uno dice, pues ¿cuántos eran? La lista de aquellos sumaba un total de 144 personas aproximadamente. Esto representa, eran 144 personas exactas. Esto representa aproximadamente el 0.05 de la población de aquella época. No es ni siquiera el 1%. Y es cuando uno piensa, bueno, y entonces, ¿para qué tanto escándalo? ¿Para qué tanto revuelo? Para muchos, eso representaría un porcentaje muy pequeño, pero como estudiamos, para Dios es una cantidad muy grande. Dice Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Nosotros tendemos a minimizar el pecado, pero no nuestro Dios 3 veces santo. Él no lo hace. Todo pecado, por muy pequeño que parezca, tiene la capacidad de crecer rápidamente y contaminarte y destruirte por completo. Dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa.
Esdras hizo lo correcto al no evaluar el problema por porcentajes, sino a ponerlo al lado de la santidad de nuestro Dios. No toleres ningún pecado en tu vida, hermano, por muy pequeño o insignificante que parezca, porque todo pecado tiene el potencial de crecer y ahogarte. Y sabes, esto puede suceder en cuestión de minutos. Aprende esta lección. Versículo 44 termina así. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. El libro termina resaltando el gran dolor que ocasiona el pecado. Familias tuvieron que ser fracturadas y personas inocentes fueron afectadas a causa del pecado. Sí, Dios perdona, pero el pecado siempre deja cicatrices muy profundas de dolor. Aprende esta lección. Recuerda que hay esperanza para el más vil pecador, porque nuestro Dios es misericordioso. Él está listo para perdonar a todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él. Pero como aprendimos, el pecado también deja cicatrices muy difíciles de borrar. No dejes pasar más tiempo. Ponte a cuentas con Dios y termina con ese pecado que, aunque parece pequeño, si te descuidas, muy pronto va a acabar contigo. Recuerda, hay esperanza aún para el más vil pecador. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y
Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no sé